Bien, muy buenos días. Una vez más en esta secuencia de entrevistas a escritores que tenemos, gracias a nuestros amigos de Editorial Vicio Perpetuo, a nuestro amigo Julio Benavides Parra, y a la Feria del Libro y Festival de Lectura, la FELIFLE, que organizamos en distintas ciudades del país. Hoy tenemos la presencia de Teodoro Guzmán. Él es educador, jurista, abogado y escritor. Y vamos a conversar con él, lo que espero sea una grata reunión, un momento interesante para ustedes, sobre su obra, sobre su pensamiento literario y sobre alguno de sus libros. Teodoro, adelante, bienvenido a este espacio y gracias por tu aceptación de esta entrevista. Muy buenos días, mis estimados oyentes. Muchas gracias, Ricardo Ríos, por esta entrevista que me permite hablar sobre mis obras que de alguna manera u otra quisiera que se pueda difundir. Mi quehacer como escritor tiene, bueno, varias fases o etapas, ¿no? Podríamos decir que empecé con la obra El mar de tu cuerpo y otros poemas existenciales. Luego también soy coautor de esta obra Mixtura Esencial, lo mismo que el primer encuentro iberoamericano que también ahí también planteo mis poemas. Y la última obra que es Castillos de Aires Poéticos, que justamente el día de hoy seguramente vamos a conversar sobre el tema. Bien, Teodoro, bueno, para entrar un poco calor, para empezar a hablar un poco sobre tu quehacer. Cuéntanos, haznos una pequeña reseña de cómo ha sido tu evolución profesional, tu evolución como persona, y cómo así llegaste a equilibrar estos tres aspectos tan importantes de la vida, como son la Claro, educación, el derecho y la escritura, ¿no? sí, Cuéntanos cómo efectivamente. llegaste a amalgamar estos conocimientos. Bueno, soy de hecho un hombre de letras, me gusta bastante la lectura, tengo mucha afición por la filosofía y también por el aspecto de la enseñanza, ya que soy docente ya hace muchos años. Y todos estos espacios me han permitido siempre inculcar, investigar y leer. Entonces, cuando se pregunta cómo es que uno comienza a escribir o a inspirarse, ¿no? Básicamente yo soy como dice Nietzsche, algo así como la abeja que va acumulando la miel en el panal. Y una vez que ya tengo esa miel, simplemente lo que hago es repartirla, ¿no? Entonces el conocimiento, el quehacer, el estudio, lo que hace uno luego de haber acumulado es repartirlo para las mejores mentes, que en este caso son la juventud peruana y estudiosa. En cuanto a mis estudios, yo sí decidí desde muy temprana edad ser docente. Tengo de alguna manera influencia de parte de mi familia, mis abuelos, mis tíos, son docentes. Y obviamente ese carácter de docente surgió desde el principio. Y en cuanto al estudio de las leyes, bueno, yo he hecho un posgrado en realidad en Derecho en la Universidad Federico Villarreal. Y por ahí también, como también enseño el área de sociales y tuve también cargo también el área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, entonces he un poco conectado todas esas áreas para que mis estudiantes a mi avance profesional vaya por ese rubro, ¿no? Por el rubro de las letras. Ahora, ¿cómo me enfoco en la poesía? Como le hice al inicio, ¿no? Todo ese quehacer, dije, bueno, tengo que volcarlo en algo, ¿no? Yo tengo que difundirlo. Y sobre todo en temas eminentemente poéticos y filosóficos. De ahí que encuentro mucha conexión, mucha relación con el autor de Así habló Zaratustra, Federico Nietzsche, ya que él es un poeta filósofo, o un filósofo que hace poesía. Entonces me sentí bastante identificado y es así que yo también me veo tanto en la idea de orientar la poesía en la filosofía o la filosofía en la poesía a través de mis escritos y sobre todo, como dije, para la formación de mis estudiantes, ya que la lectura
creo que yo que es fundamental e importante para el desarrollo espiritual y cognitivo de los estudiantes. Hablaste Hablaste algo, algo, hablaste hablaste algo algo muy, 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 muy muy importante, importante, que es que el es el tema tema de de el el civismo, civismo, ¿no? ¿no? La La ciudadanía. ciudadanía. Eh, Eh, en el en el mundo mundo griego, por griego, por ejemplo, se ejemplo, habla se de habla la de la polis, polis, que son que es un un poco poco las las raíces de la raíces de la cultura cultura occidental. occidental. Pero Pero vivimos en vivimos en otra otra realidad. realidad. Y una Y una cosa cosa importante de importante de Nietzsche Nietzsche es que él es es que él muy es muy disruptivo, disruptivo, ¿no? ¿no? ¿Cómo ¿Cómo concibes concibes tú tú una una vida vida justa, justa, enmarcada en enmarcada un en un Estado de Estado de derecho, Derecho, pero que pero que tenga que tenga ver que ver con con nosotros, nosotros, con los con los peruanos, peruanos, con con toda toda nuestra nuestra diversidad, diversidad? y que Y no que no sea sea simplemente un simplemente un calco calco o o una una copia, copia, o a o a veces veces una una mala mala copia copia de, de, de la de la occidentalización de occidentalización de nuestra nuestra vida, de vida, de nuestra nuestra cultura. cultura. ¿Cómo ¿Cómo vivimos vivimos los los peruanos de una peruanos de una manera manera mucho mucho más más acorde acorde con con nuestras nuestras costumbres costumbres y que y que nuestro nuestro derecho, derecho, que el el derecho derecho también también tenga tenga una una relación con relación esto? con esto? ¿Nos ¿Nos puedes puedes dar una dar una idea? idea tú? En En quechua quechua o en o en runasimi se runasimi se dice dice hay en hay en causa, causa, ¿no? ¿no? ¿Cómo ¿Cómo vivir vivir bien? bien? ¿Cómo ¿Cómo sería sería desde Sí, una desde una Agustín, lectura tuya? lectura tuya? sí, efectivamente, como bien se dice, lamentablemente nosotros somos una copia de otras realidades, ¿no? Las constituciones que hemos tenido han tenido influencia foránea, ¿no? Ya sea de Francia, de España, y que no se circunscriben a nuestra realidad. El Perú es otra realidad muy distinta, en el cual justamente el tema creo que vital y clave acá es la justicia. Nos falta eso, ese aspecto de la justicia y de la igualdad. En nuestro país hay todavía muchas necesidades básicas, fundamentales. ¿Cómo podemos vivir en un país donde millones de personas aún no tienen el derecho y acceso al agua, cuando es una norma constitucional de equidad, de igualdad, en que las personas puedan contar con ese medio fundamental para poder vivir? Entonces, si no podemos partir de nuestra propia constitución, hacerla efectiva, hacerla real, entonces menos todavía copiar algunas constituciones que no merecen realmente ser enfocadas en nuestra realidad. Debemos partir de nuestras propias tradiciones, costumbres, y que partiendo de esa realidad podamos recién poder interpretar desde el punto de vista legal y poder llegar a la ansiada justicia que tanto anhelamos, ya que nuestro palacio de justicia es muy, pero muy grande para lo que se realiza en lo cotidiano. Para los Para los clásicos clásicos griegos, griegos, creo que creo que también en el también en el mundo mundo andino, andino, la la poesía tiene que poesía ver tiene que con ver la con la armonía, armonía, con el con el orden, orden de las con cosas, la con la justicia, justicia, con el con el bien, bien, ¿no? ¿no? Platón Platón relaciona relaciona el el saber saber con el con el bien. bien. ¿Cómo ¿Cómo enfocas tú enfocas tú eso en eso el en el Perú? Perú? Sí, en realidad el enfoque es de Sócrates, ¿no? Porque Platón utiliza como interlocutor a Sócrates. Efectivamente, es que Sócrates tenía Haga la una Haga la idea precisión. precisión. bastante amplia de la visión. Él decía, dentro de su concepción filosófica, si enseñamos el bien, enseñamos la honestidad, entonces basta con que la persona obtenga el conocimiento, como si lo encapsulara en su cerebro y inmediatamente lo pudiera aplicar en la realidad, en su entorno. Pero sabemos muy bien que existe el conocimiento, existe la transmisión, pero no se puede realizar, no se puede efectivizar. No basta con el hecho de que yo transmite el conocimiento, sino que más bien lo pueda asimilar, interiorizar y recién aplicarlo. Porque él decía, ¿no? Hay un mal. ¿Cuál es el mal de la humanidad? La ignorancia. Pero le estamos dando conocimiento. Sin embargo, darle conocimiento no hemos acabado con el mal. Sigue existiendo ese vacío de los que son cultos, de los que son preparados, de los que no han pisado nunca una universidad y mucho menos lo podrían hacer algún día. Entonces existe ese abismo radical de que no es posible solamente con el simple conocimiento poder cambiar la realidad, a pesar de que quería Sócrates la justicia mediante la educación. Una cosa Una cosa importante en importante en nuestra nuestra historia historia reciente, ¿no? reciente, Yo ¿no? Yo recuerdo recuerdo cuando cuando fue fue presidente presidente Castillo, se Castillo, se hablaba hablaba mucho, mucho, incluso incluso periodistas periodistas reputados, reputados eh, cuestionaban cuestionaban mucho mucho la mucho la falta de falta de formación formación de él.
¿Cómo ¿Cómo ves ves eso tú? eso tú? Porque ha Porque ha habido habido un un ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, en ejemplo, en Bolivia. Bolivia. Evo Evo Morales Morales tampoco era tampoco era un un hombre tan hombre tan preparado, pero preparado, sin pero sin embargo embargo tuvo un tuvo un gobierno gobierno significativo, me significativo, me parece, en parece, en Bolivia. Bolivia. Obviamente, Obviamente, mucha mucha gente lo gente lo cuestiona en cuestiona en muchos muchos aspectos. aspectos. ¿Cómo ¿Cómo consideras consideras tú tú eso? ¿Qué eso? tan ¿Qué tan relacionado relacionado está? está? ¿Necesitamos ¿Necesitamos filósofos filósofos gobernantes, gobernantes, como como planteaba la planteaba la República? República? Mira, Platón, exactamente, en la República decía que en una sociedad que quiere un cambio y quiere ser racional, tienen que ser los filósofos los gobernantes. ¿Y qué nos quiere decir con eso? Que estos tienen que ser muy bien preparados y es más, debe haber acá, y pienso yo humildemente, una carrera que esté destinada a una carrera, es decir, enfocar la política profesional. No tenemos políticos profesionales, más bien tenemos políticos improvisados o que buscan sus propios intereses a través de sus empresas. Entonces, lo que nos falta es ese gran anhelo de un país con buenos mandatarios preparados en todo sentido y si no tiene la preparación, digamos, amplia, de amplia base, bueno, contar con buenos asesores, pero a veces sucede las dos cosas, ¿no? Ni tienes al mandatario ideal, platónico, ni tampoco a los asesores. Entonces entramos nuevamente a ese círculo, ¿no? Vicioso, que elegimos a personas que no son las más preparadas y entonces reciben una serie de críticas y un mal gobierno. Ahora, en la Ahora, en la práctica, práctica, la la República República Platónica Platónica fracasó. fracasó. Ah, claro, fracasó porque no encontró la sociedad ideal. Acuérdense que Platón es idealista, subjetivo, entonces no podría ser aplicable, ¿no? Prácticamente quedó como una teoría básica. Y Y la la utopía utopía de de Moro, Moro, más Tomás Moro. Moro, Bueno, esa es una utopía, ¿no? Irrealizable. En Ujú. este contexto mundial, menos todavía aplicable. Voltaire era Voltaire hace escarnio, escarnio, ¿no? Se ¿no? Se burla de burla eso, de eso, en el en el Cándido. Cándido. ¿Perdón? ¿Voltaire? Voltaire, Voltaire, claro, claro, cuando cuando habla del habla del Cándido, Cándido, ¿no? ¿no? Que Y también lo también lo sitúa sitúa en los en los Andes, Andes. ¿no? Bueno, es fundamental. La educación es clave, como digo, en una sociedad como la nuestra. Nosotros tenemos millones de quechohablantes que no tienen ni lo más básica, lo más básica preparación, pues, ya que tenemos mucha ignorancia en nuestro país. No hay zonas muy alejadas de nuestra patria que no tienen la educación fundamental ni básica, ¿no? Ni siquiera en infraestructura. Entonces, por ese lado también el Estado está en déficit y en deuda, sobre todo con la sociedad y con los niños. Justo ya Justo ya yendo a tu yendo a tu obra, obra, eh, uno de los uno de los títulos que títulos me que me ha ha llamado la llamado la atención es atención es justo el justo el último último libro libro, ¿no? Es tuyo, tuyo, Castillo Castillo de de Aires Aires Poéticos. Poéticos. Cuéntanos un Cuéntanos un poco de poco de esta esta obra obra y de y de repente repente pues pues tiene tiene alguna alguna relación con relación lo que con lo que estamos estamos hablando. hablando. Bien, sí, lo enfoco desde el punto de vista de especie de visión cósmica, eh, sensorial, relacionado obviamente con los quehaceres sentimentales, emocionales, de renuncia, de fracaso o de éxito ante el ansiado e inusitado amor que aparece y a veces desaparece y está presente y a veces ausente, como una especie de ojos de la aurora que se proyecta a un mundo cósmico, porque relaciono siempre yo el amor con la naturaleza, ¿no? Con el mar, con el sol, con las estrellas, es decir, poemas que nos permiten meditar emocional y sentimentalmente, ¿no? Como decir una metáfora cósmica del amor, ya que en muchos de los versos logro condensar esa visión elevada y mística, ¿no? Del amor y la belleza en la naturaleza, porque yo encuentro bastante afecto, bastante relación entre ambas, naturaleza y amor. Como digo, por ejemplo, cuando señalo que recordar los momentos más acariciados por nosotros, ¿no? Nos estamos situando en un terreno de rememoración íntima, amorosa, afectuosa, es decir, ¿no? Ya que se cuida, se valora lo que está dentro del corazón. Es una elección el tener el amor.
Requiere mucha ternura, mucho afecto, delicadeza inclusive, y que se transforma justamente en poesía, que es sensorial, musical inclusive y amorosa. Los poemas lo plantean eso, ¿no? Separar un poco la parte física de la parte espiritual. Y a veces inclusive cambian los papeles. Sin embargo, el recuerdo de un amor olvidado o un amor que se renuncia o un amor que se niega, está ahí siempre presente. Es un tema que está volviendo constantemente por eso de castillos de aires, ¿no? Vuelen como una especie de aires y nos recuerdan, nos rememoran y nos llevan a ese espacio que alguna vez fue parte de nuestra vida. O sea, el amor siempre está presente. En el Tienes un pasado, Tienes un libro libro que se que se llama llama En el En el mar de mar tu de tu cuerpo y cuerpo y otros otros poemas poemas existenciales, existenciales, donde donde aterrizas un aterrizas un poco poco más más ese ese tema. tema. Cuéntanos un Cuéntanos un poco de ese poco de ese libro. libro. sí, ese libro está enfocado en un amor líquido. Entiéndase que el amor yo lo relaciono con el aspecto femenino, ¿no? Y la vida y el mar tiene que ver con la vida y con la proyección que tienen las olas, ¿no? Que nos conduce a ese quehacer de renuncia entre las olas, la marea, y que van besando las orillas del amor, de ese amor que se vuelve físico, sustancial y obviamente también con un pensamiento profundamente, digamos, enfocado en la filosofía, porque se entiende aquí que en esa obra existe una conexión entre la poesía existencial o existencialista y la filosofía, ya que el quehacer humano siempre está presente en la filosofía, conscientemente. Se presenta como una metáfora aquí el cuerpo, por ejemplo, el amor, las mujeres, el mar y obviamente, por ende, el náufrago. Considero que la existencia del ser humano es como una especie de náufrago, ¿no? Que está sobreviviendo. El cuerpo, entonces, en este caso, es una esencia que naufraga. Sobrevive al amor, sin embargo, en un escenario que puede ser el mar, o en el escenario de un náufrago, porque hay una íntima vez cada tarde cuando sale el sol y se aparece o se precipita las cartas alusivas que hace el náufrago y los coloca dentro de una botella para que alguien lo pueda recoger y leer, porque es una especie de metáfora, como digo, entre la existencia, la vida, la muerte, el quehacer, el sufrimiento, y todo eso se busca más que todo también dentro de esta obra exaltar algunos autores que yo, por ejemplo, admiro bastante, ¿no? Como por ejemplo Borges, como este mismo Nietzsche, que es el centro neurálgico de esta obra. La La canción canción El El himno de la Himno de la noche, Noche, ¿te acuerdas? ¿recuerdas? Muy Sobre De todo buena. la Sven obra de Zaratustra. García Habló Zaratustra, exactamente, ¿no? Y también inclusive escribo algunos poemas sobre la infancia de Nietzsche o su pensamiento filosófico. Es decir, una especie de comunicación dolorosa de la vida, su lucha constante ante los destinos del destino, porque Nietzsche tuvo una vida bastante trágica, ¿no? Al final de sus días terminó totalmente absorto en la locura. Es por eso que la vida, el destino, la naturaleza en sí, y los sueños y la soledad están prácticamente en este mar de tu cuerpo, que representa, como digo, la existencia, el quehacer, el hacer y deshacer, que es el amor en la vida del ser humano. También También noto noto una una cercanía cercanía con los con los elementos, elementos, ¿no? ¿no? Una Una poética o una poética o una filosofía filosofía cristiana, cristiana, presocrática, ¿no? presocrática, Y ¿no? quizá Y quizá también también ligada ligada con el con mundo el mundo andino o andino el o mundo el mundo asiático, asiático, esto esto de de citar citar elementos, ¿no? elementos, Como ¿no? el Como el mar, el mar, el cuerpo. cuerpo. ¿Qué ¿Qué relación tiene relación tu tiene tu poesía con poesía los con los elementos? Claro, elementos? sí, bastante, bastante. Hay un nexo casi al estilo de Spinoza, ¿no? Que como ve como que la naturaleza es la expresión misma y directa de Dios. Y lo más fundamental que es la naturaleza y la vida y lo que es la esencia de ese ser que se llama humano. El El Por eso, tractatus, Tractatus, tratado tratado filosófico. filosófico. sí, como una especie de tratado filosófico, veo en la naturaleza y veo en el ser humano esa conexión. Por eso y también con el cosmos, ¿no? Porque hay una interrelación, y si se quiere, nuestros antepasados se fijaban mucho en la cosmovisión. Por eso yo relaciono las estrellas, la naturaleza, el fuego, por ejemplo, el fuego que quema, que puede destruir, pero sin embargo también puede construir.
al estilo de Hegel, ¿no? El cambio permanente y constante. La vida es un constante y permanente cambio. Y el amor, La la poesía La nos poesía nos acerca acerca a lo a lo universal, universal, ¿no? ¿no? Recuerdo un Recuerdo un verso de verso de Moro, que Moro, no que era no un era un hombre hombre muy muy ligado ligado al al mundo mundo andino, andino, era más era más occidental, occidental, más más europeo, europeo, pero pero tiene un tiene un verso verso donde habla donde del habla del divino divino pelícano pelícano tutelar. tutelar. Me parece una Es una figura. figura excelente. ¿Qué ¿Qué dirías dirías claro, de de la esa imagen? imagen de Moro? bueno, el poeta siempre utiliza imágenes, ya sean aves, en el caso, por ejemplo, felinos, y en el mundo andino es el uso más cotidiano que puede haber dentro de su cosmovisión, ¿no? El felino, por ejemplo, que representa o simboliza al sol. Eh, el ave lo ve como un dios, ¿no? Que tiene alas, que puede volar, que puede tener una visión cosmogónica de la realidad. Entonces, todas esas visiones que se tiene del mundo andino también se aplican de alguna manera en la poesía, ¿no? El poeta es el que viaja con la mente, viaja sobre todo con el corazón y con la relación que existe con la naturaleza. Eso es, digamos, inconmensurable en todo poeta, buscar la relación naturaleza-humano, humano-naturaleza y por lo tanto crear belleza a partir de ello. ¿Podrías, ¿Podrías, ya ya yendo al yendo al punto, punto, ¿no? leernos Leernos algunos algunos poemas? poemas? Claro, Un Claro. par. por supuesto. No. En el libro texto Castillos de Aires Poéticos, por ejemplo, empiezo con este tema, ¿no? Los ojos de la aurora, que dice así: recordar los momentos más acariciados por nosotros no es más que el presagio incontenible del amor, que surge como una estrella solar, pero brillante y portentosa. En este verso me permite recordar, ¿no? Esos momentos acariciados por nosotros, los seres humanos mortales, que tenemos una relación íntima con el amor, una especie de eh, duración momentánea del instante que queremos que no se olvide y lo queremos cuidar, lo queremos valorar, con efectos sentimentales, obviamente, ¿no? Dentro del corazón. Es decir, cuando señalo acariciar, por ejemplo, lo digo con ternura, lo digo con una expresión de afecto, delicadeza, quizás, transformando ese recuerdo en una expresión sensorial y amorosa, por lo tanto. Entonces nos plantea eso, no recordar en nuestra mente, sino también con nuestra alma, porque no solamente es la mente, sino es el alma. Y el poeta justamente busca eso, ¿no? Cuando dice, no es más que el presagio incontenible del amor. Introduzco aquí una idea bastante fuerte, ¿no? Potente se puede decir. El recuerdo no es solo una vocación del pasado, sino un indicio, una señal que anticipa, es decir, un presagio, ¿no? Anuncia un presagio, el presagio del amor. Pero no de cualquier amor, ¿no? Porque entiendo que el amor es totalmente incontenible, es una fuerza activa que no solo atrae el amor del pasado o hacia el pasado, sino que lo reactiva constante y permanentemente, lo proyecta en la vida, en el presente, incluso hasta en el futuro. Por eso en este poema sensibilizo esa parte, ese aspecto de tratar el tema de la caricia, del aspecto emocional en este poema. Uno más, Uno por más, favor. por favor. Claro, cómo no. Por ejemplo, el siguiente. El oleaje de tu cuerpo. En este poema, por ejemplo, el eros es romántico y simbólico, ¿no? Busco relacionar el amor con el romance, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Donde puedo incorporar, por ejemplo, el cuerpo del amado, de la persona que ama, y se convierte como una especie de geografía emocional. Se entiende que el mar, las olas, el tesoro, el naufragio y la isla, todos esos términos, a manera de metáfora, forman toda una red simbólica que convierte al cuerpo en un territorio místico, ciertamente sensual y espiritual a la vez, ¿no? Trato de la naturaleza no esté solo como una decoración, no, sino más bien actúa como un aspecto emocional, muy, pero muy emocional, ¿no? Como que busca, eh, cuando digo los labios como cerezos, cabellos como pétalos,
o lágrimas como espinas, ahí estoy relacionando la naturaleza, ¿no? Con el amor. Básicamente es una búsqueda constante entre unificar la naturaleza con el amor propiamente del aspecto relacionado con lo sentimental y emotivo, ¿no? Que vive cada ser humano. ¿Has tenido ¿Has la tenido la oportunidad oportunidad de de participar participar junto junto con con otros otros poetas, poetas, escritores escritores en en certámenes certámenes internacionales? internacionales? Cuéntanos un Cuéntanos un poco cómo poco ha sido cómo ha esa sido esa experiencia. experiencia. Sí, experimente que gracias a la gran iniciativa que tiene la editorial con la que estoy trabajando, Viso Perpetuo, Viso Perfecto, me ha permitido participar en eventos a través de los escritos de las obras y con varios poetas, inclusive de muchos países, ¿no? Que tienen esa gran inspiración de tratar de difundir sus ideas, sus imágenes, sus simbolismos, y que en ese quehacer de intercambiar poemas, cada uno de nosotros vamos relacionando y vamos también enriqueciéndonos y nos da esa énfasis que debemos tener lo que solemos escribir, ¿no? Buscar proyectarnos, no solamente acá en nuestro país, sino también a nivel internacional, y me parece es una experiencia no solamente muy enriquecedora, sino muy hermosa, ¿no? De índole poético. Es como construir un castillo, como dice en mi obra, ¿no? Como construir un castillo y que por ahí los aires poéticos vengan de Europa o vengan de otro lugar, lleguen a nuestro quehacer como lectores, como escritores, y para poder difundir a todas las personas que requieren de la sensibilidad, ¿no? Porque la poesía, al fin y al cabo, lo que busca es sensibilizar corazones e interactuar con el aspecto de de lo sensible, ¿no? De lo tangible también, a través de la poesía, creo yo. Personalmente Personalmente tuve una tuve una experiencia experiencia como como docente docente breve, breve, de un par un de par de años, años, y y descubrí descubrí algo. algo. El El estudiante estudiante necesita necesita afecto, afecto, necesita necesita que que los trates trates como como ser ser humano. humano. ¿Cómo ¿Cómo aterrizas aterrizas este este conocimiento, conocimiento de la filosofía, filosofía, del del derecho, derecho, para la para la educación? educación? Es importante, es muy importante. La poesía ahora está retomando, digamos, su sitial, hace que nosotros seamos humanos. La poesía es sensibilidad. La sensibilidad nos permite poder sentir el dolor del otro o de los otros. Nos vuelve humanos porque digamos, embarcamos en el dolor general de toda la humanidad, al estilo de Vallejo, ¿no? Vallejo era un poeta que, a pesar de que él como persona individual, subjetiva, tenía también sus dolores propios, pero él lo entendía como que era el dolor de toda la humanidad y era muy sentido y muy social en el aspecto de difundir esas ideas. La educación definitivamente es el que nos encamina, que nos conduce a ese ser que queremos todos para la humanidad. Un ser que sea más tratable, que respete las normas, que respete las leyes, que sea más sensible en darnos cuenta que de nuestro quehacer humano, cómo actuemos o dejemos de actuar, haremos que nuestro mundo cambie o no. De ahí que si queremos cambiar el mundo, bueno, tenemos que empezar por cada uno de nosotros. Que no Que no tome Tratando de tome las de las arcas del arcas del Estado, Estado, ¿no? ¿no? Por Por ejemplo. ejemplo. bueno, sí, pero también parte del aspecto individual, ¿no? Que no solamente podemos querer que todo cambie porque alguien lo diga, sino porque queremos cambiar, Cada Por cada uno. porque uno. debemos tener nuestro sitial. El Perú, por ejemplo, hemos sido la primera civilización de toda América. En la etapa virreinal hemos sido líderes. En la etapa de la República, aquí se selló la independencia de América. Y ahora tenemos la gran oportunidad. Estamos en el siglo XXI. Queremos también ser un país líder. Ese es nuestro sitial como país. Pero para llegar a ese sitial necesitamos volver a los libros, necesitamos volver a la lectura. Y cada vez que nosotros tengamos un pensamiento reflexivo y crítico a través de la lectura, haremos pues que nuestros grandes estudiantes logren ese cambio ansiado y anhelado por todos, creo, todos los profesores. Y dicho sea de paso, aprovecho para darle mi mensaje a los profesores en este día tan especial, el Día del Maestro, que todos nosotros tenemos esa función de orientar y conducir a nuestros estudiantes.
Bueno, justo la última parte Bueno, justo de la última esta parte de revista es esta tu mensaje. revista ¿Cuál es sería tu tu mensaje. mensaje ¿Cuál sería tu para los mensaje para padres, los para los padres, para los maestros y también para maestros, los propios también alumnos? para los propios alumnos? Claro, mi mensaje sería que hoy día tenemos que tener eh, más cerca a los hijos. ¿Y qué nos puede unir sino la lectura? La lectura es fundamental. Por ejemplo, cuando estemos previos a comenzar a ingerir los alimentos o después, coger un libro, ¿no? Llevar a la mesa y leerlo frente a nuestros hijos y comenzar a preguntarles a ellos qué entendieron o qué curiosidad les ha ocasionado o qué otro aspecto en su quehacer cotidiano tiene relación con las obras que se leen. De esa manera estamos llevando la lectura, estamos llevando la cultura, pero por iniciativa de los padres. Aquí es clave y fundamental. De ahí yo siempre manifiesto y les digo a los padres, a veces nosotros más nos preocupamos en el aspecto material, de comprar cosas materiales para que nuestros hijos vistan o tengan, pero no nos fijamos y no nos olvidemos que lo material se acaba. En cambio, el alimento que nunca tiene fin es el alimento espiritual. Y el alimento espiritual lo vamos a obtener a través de la lectura, como diría García Lorca, ¿no? Entre dar pan al pueblo o darle un libro, prefiero darle un libro, porque el libro, porque aquella persona que no lee, que no realiza una lectura cotidiana, entonces habrá muerto en el alma. La otra persona de repente con un pan que le alcance habrá suplido o ha sustituido su hambre, pero aquel que no ha comido del aspecto espiritual, esa persona ha muerto para siempre. Entonces está en nuestras manos que nuestros hijos, nuestros estudiantes también puedan leer en la medida que es el alimento que nunca hará que la persona deje de ser un ser humano. Por todo lo contrario, ser una persona que exista, no solamente que viva. Muy Eh, interesante. Me recuerda Muy un verso interesante. Me recuerda de un Martín verso Adán, de Rafael de la Fuente Martín Benavides, Adán, Rafael que de la Fuente dice, Benavides, el que dice poeta a el enseñarse poeta con a vida, enseñarse ¿no? con vida, Todo ¿no? poeta es también un Todo maestro. poeta es también un Te maestro. agradezco Te mucho, agradezco Teodoro, por mucho, este Teodoro, por este momento, momento, por estas por enseñanzas, tus por tus libros. libros, Y espero y pues espero que pues que puedas seguir puedas seguir difundiendo. Yo te difundiendo. Yo te invito invito a las a ferias las que yo ferias que yo organizo la organizo la Feriflé, la Ferifre, Feria del la Feria del Libro, Libro Festival de Festival de Lectura, Lectura, que pronto que la pronto la estaremos estaremos haciendo haciendo en en Piura, en Piura, el en el Braen y Braen y posiblemente en posiblemente en Cerro de Cerro de Pasco, Pasco, también en también en Ayacucho. Ayacucho. Muchas gracias Muchas gracias nuevamente, nuevamente, Teodoro, por esta Teodoro, por esta entrevista. entrevista. Muchas gracias, Ricardo Ríos, y te cojo esa gran invitación y con todo cariño, por supuesto, en la medida de lo posible, estaré presente en cualquiera de las ferias que tú me puedas invitar. Muchas gracias por esta distinción, muy amable.